La Champions League, la máxima competición de clubes en Europa y la más prestigiosa del mundo, está estrenando formato esta temporada 2024-2025. Y es que hemos pasado de una fase de grupos en la que había 8 grupos de 4 equipos, 2 avanzaban directamente a los octavos de final, a una fase regular, a una liguilla en la que los grandes equipos ahora se ven obligados a ganar alguno de los otros grandes clubes que evitaban antes hasta los octavos de final. Ahora, si quieres estar entre los 8 mejores, entre los 8 equipos que van a avanzar directamente a la fase del KO, tienes que ganar a otros grandes clubes históricos de la competición. Veamos si este formato está siendo positivo para el espectáculo y también si está siendo justo para con los equipos, tanto los fuertes como los débiles. Por supuesto, yo vengo aquí a dar mi opinión. Obviamente voy a intentar acompañarla con algunos datos que puedan también ayudaros a formar vuestra opinión, si no la tenéis ya, o por lo menos a dejar claro qué es lo que está aportando este nuevo formato, intentando no meterme mucho con el anterior, que a mí la verdad es que me había desencantado, al menos en la fase previa que estamos viviendo ahora. Empecemos hablando de los clubes pequeños, de aquellos que, y esto ya dejo a vuestra libre interpretación, quizá no tengan el nivel suficiente como para estar en la máxima competición de clubes, ¿no? Pero ocurre ahora y ocurría antes. Hay países en los que el nivel futbolístico no es tan grande y quizá el décimo o el decimoquinto clasificado de una de las grandes ligas podría rendir a un mejor nivel que el primero de ciertas federaciones, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con que se permita a equipos como los suizos, el Young Boys, o como los eslovacos, el Slovan de Bratislava, participar aunque lleven 0 puntos de 15 posibles. Pero, ¿qué pasa? Estos equipos, aun llevando 0 puntos de 15, todavía tienen opciones matemáticas para clasificar. Con el formato anterior sería imposible incluso que tuvieran opciones para clasificar para Europa League, ¿no? Que daba acceso a la segunda máxima competición, ese tercer puesto. Y es que ahora se estima que el 24º puesto de la fase de liguilla, que es el último puesto que da acceso a unos 16avos, ¿no? Para que nos entendamos, a esa fase previa a los octavos que tenemos este año en la máxima competición, se estima que va a estar entre los 9 y los 10 puntos esa plaza. Por lo que si estos equipos, a los que sumo el Leipzig alemán, que es la decepción de la competición, suman 9 puntos de 9 posibles, todavía tendrían opción de conseguir esa última plaza y por lo tanto de acabar aspirando a ganar la Champions League, ¿no? Que lo intuimos prácticamente imposible. Además, con el nuevo formato, ahora cada equipo se enfrenta a 2 rivales de cada uno de los bombos. Anteriormente, un equipo, por ejemplo, del bombo 4, solo se podía enfrentar para llegar a los octavos de final a equipos de bombos superiores, del 3, del 2 y del 1. Ahora, por lo menos, tienen 2 partidos contra rivales que supuestamente tienen un nivel similar, que están en el bombo 4. Por lo tanto, son 6 puntos que aspiran a ganar. Y como ya he comentado, si el corte para clasificar para la siguiente fase está entre 9 y 10 puntos y consigues ganar a los 2 rivales de tu mismo nivel, podríamos decir que ya tendrías 6 puntos de los 9 o 10 necesarios para clasificar para la siguiente ronda. Pongamos un ejemplo práctico. A falta de 3 jornadas, el PSV, el Celtic, el Feyenoord, el Brujas y el Dinamo de Zagreb tienen 7 u 8 puntos. Es decir, están prácticamente clasificados para la fase previa, para la próxima fase de la Champions League. Además, el Shakhtar, el Stuttgart, el Sparta de Praga, incluso podría meter aquí al Sturm Graz y al Girona, que lo tienen muy complicado por calendario, podrían todavía, sumando 6 de los 9 puntos restantes, meterse en la próxima fase a pesar de haber empezado bastante mal, ganando solo 1 de los 5 partidos. Ejemplos un poco más optimistas de equipos que no tendrían tantas opciones quizá de pasar directamente porque eran equipos que partían desde el bombo 3 son, por ejemplo, el del Lille, que ha conseguido ganar tanto al Real Madrid como al Atlético de Madrid, o equipos que partían desde el bombo 4, como el Stade Brest, que tuvo un inicio con un calendario más o menos favorable, lo supo aprovechar consiguiendo 10 puntos y ahora prácticamente no tiene obligación de seguir sumando puntos para clasificar, aunque obviamente podrían hacerlo para incluso aspirar a ir directamente a los octavos de final, pero son equipos
que con el formato anterior lo tendrían prácticamente imposible. En resumen, que yo creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que el sistema de competición es bastante más esperanzador para aquellos equipos que aspiran por lo menos a estar entre los 24 primeros. Luego, obviamente, estar entre los 8 mejores ya son palabras mayores. Hablemos ahora de los clubes grandes. Aquí cada uno tendrá su interpretación, pero yo considero un equipo grande, un equipo que en los últimos años ha sido un equipo que ha aparecido de manera consecutiva, de manera regular, de manera consistente en las fases finales de la Champions. Ha ganado títulos, ha sido capaz de sacar adelante eliminatorias complicadas, pero bueno, en los últimos 15-20 años ha tenido mucha presencia. Con el formato anterior solo teníamos, y con suerte, un duelo entre grandes clubes por cada grupo. Y es que solo se enfrentaban los equipos a 3 equipos distintos. Ahora se enfrentan a 8 equipos distintos. Y es verdad que podía existir cierta narrativa por aquello de que en la fase de grupos había un partido de ida, un partido de vuelta, pero podía darse la situación de que ni siquiera en un grupo con el Real Madrid, el Manchester City, el Fútbol Club Barcelona, el Liverpool, alguno de los grandes clubes europeos, no tuviera una gran rivalidad, tuviera simplemente, a lo mejor, el año pasado, por ejemplo, el Madrid tuvo al Nápoles, al Braga y al Unión de Berlín en su grupo. El Nápoles es un buen club, un buen equipo, venía de ganar la Liga Italiana, de hecho, pero evidentemente yo creo que no vende tanto un Real Madrid-Nápoles como un Real Madrid-Milan, por poner la comparación con un duelo que hemos tenido este año también contra un equipo italiano. Pues bien, vamos a repasar cuántos duelos vamos a tener con el nuevo formato. Es verdad que aún faltan 3 jornadas, pero considerando también estas que todavía se tienen que disputar. Obviamente es algo subjetivo, lo que yo puedo considerar como un gran partido, pero he definido partido grande aquel que disputan 2 equipos que formaban parte del bombo 1 o del bombo 2 de la temporada pasada y he hecho alguna pequeña modificación, espero que estéis de acuerdo conmigo, añadiendo al Bayer Leverkusen, el Milan, la Juventus, el Liverpool y el Mónaco en lugar de Feyenoord, Leipzig, Sevilla, Nápoles y Manchester United, algunos equipos porque no están en la competición y otros porque he considerado, por ejemplo, que el Liverpool o la Juve son equipos más importantes que el Leipzig o el Feyenoord. Espero que estéis de acuerdo, si no, bueno, entendedme un poco a dónde quiero llegar. De este modo, pasamos de 16 partidos grandes en el mejor de los casos, que realmente eran 8 rivalidades, porque eran partidos de ida y vuelta, pasamos a 26 partidos, 26 rivalidades a partido único en esta fase de liguilla. Y lo bueno es que según cómo se vayan conformando los bombos en el futuro, podemos incluso aumentar esa cifra porque siempre te vas a asegurar 2 enfrentamientos contra equipos del bombo 1 y 2 enfrentamientos contra equipos del bombo 2. Así que a poco que también algunos equipos históricos vuelvan a su mejor nivel, a su mejor versión, podemos tener incluso 30 o 35 grandes partidos en esta fase previa, que obviamente consta de 8 jornadas en lugar de 6. Y ahora me gustaría comentar una opinión, un argumento que he leído por redes sociales referente a este nuevo sistema, y es que se le echa la culpa de todas las palizas, de todas las goleadas que estamos viendo, que son muchas, es cierto, en esta fase de liguilla. ¿Qué pasa? Que las goleadas no son siempre al mismo equipo o no son siempre por parte del mismo equipo. Estamos viendo goleadas del equipo A al equipo B, del equipo B al equipo C y del mismo equipo C al equipo A. Pongamos un ejemplo práctico. El Bayern de Múnich en la primera jornada ganó 9-2 en Múnich al Dinamo de Zagreb. El propio Dinamo de Zagreb consiguió en la capital croata rascarle un punto al Mónaco, 2-2. El Mónaco, que a su vez venció en la primera jornada al FC Barcelona, 2-1. Y el mismo FC Barcelona que goleó 4-1 al Bayern. Por lo tanto, estamos viendo que el equipo que ganó al FC Barcelona, que a su vez goleó al Bayern de Múnich, no es capaz de sacar la victoria contra el equipo que perdió 9-2. Es decir, no es sostenible decir o argumentar en base a las palizas, en base a las goleadas, que el sistema de competición no funciona siempre y cuando, lo dicho, las goleadas no sean siempre hacia el mismo equipo, ¿no? O hacia el mismo tipo de equipos. Estamos viendo que equipos
supuestamente mucho más débiles, están saliendo sin miedo a competir. Y eso está también ayudando muchísimo para que tengamos más goles que nunca. Fútbol ofensivo. ¿Por qué? Porque no hay miedo a la diferencia de goles. Con el sistema de competición anterior tenías que tener mucho cuidado con el average entre los equipos de tu grupo, porque el sistema de desempate era la diferencia particular, salvo caso de triple empate. Estamos viendo partidos con 7, 8, 10 goles que antes eran más difíciles de ver. Más de 3 goles de media por partido en lo que llevamos de competición. En el anterior formato, lo dicho, había que tener mucho más cuidado, ya que el primer criterio de desempate era la diferencia de goles. Es decir, solo con el equipo con el que estabas empatado. Y obviamente los empates eran mucho más probables que ahora, porque había 6 partidos y eran 4 equipos los que formaban un grupo. Y luego otro argumento, otra opinión que he leído también, que yo creo que es que al final hay gente, hay periodistas que intentan defender su opinión hasta el límite, ¿no? Y que no son capaces, no pasa solo en el periodismo, ni en el periodismo deportivo, pasa en la vida en general. Y es que la gente tiene una opinión de base, que es muy lícito y me parece perfecto, yo soy el primero que viene aquí a opinar, pero esa opinión de base no la van a cambiar. Lo que van a cambiar son los datos que te van a dar, los argumentos que van a utilizar, pero su opinión va a ser siempre la misma, nunca va a cambiar. Yo creo que eso no es bueno, no es bueno para empezar, para el propio periodismo, pero luego para la convivencia entre todos en sociedad, ¿no? Si una persona o si una competición en este caso te está dando argumentos para que tu opinión se modifique un poco, no tiene por qué cambiar por completo, pues quizá tienes que escuchar lo que te están diciendo. Y es que estamos viendo que entre los 8 primeros, entre los equipos que irían directamente a los octavos de final, solo tenemos a uno de los últimos 4 semifinalistas de la pasada edición de la Liga de Campeones. De hecho, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain están en 24ª y 25ª posición respectivamente. Dos equipos, uno ganó la competición y el otro cayó en semifinales. El Manchester City está actualmente está fuera de los 8 primeros y de hecho creo que está 15º, 16º. Demos más datos. El Real Madrid, el Bayern y el Benfica están fuera del top 8 de esos 8 equipos que irían directamente a los octavos de final. Estos son los 3 equipos con más participaciones en la historia de la Liga de Campeones o de la Copa de Europa desde que se creó en 1955. El Real Madrid, el Milan y el Bayern de Múnich están también fuera de estos 8 primeros. Son los 3 equipos con más títulos en la historia de la competición. Podríamos decir que los 3 más relevantes si nos ceñimos a los logros deportivos. Es verdad que el Bayern de Múnich está empatado con el Liverpool con 6 títulos y el equipo inglés sí que está cumpliendo. De hecho, es el único equipo que ha ganado los 5 partidos hasta el momento. Pero yo creo que podemos concluir que estos equipos, en el formato anterior, no habría ninguna posibilidad de que tras 5 jornadas estuvieran tan mal. He mencionado que el Manchester City está en unos puestos terribles. Está en la segunda mitad de la tabla, 17º clasificado. El Real Madrid, 24º. El Paris Saint-Germain, 25º. Con el formato anterior no habría opción, porque el Madrid, por poner el ejemplo del equipo más laureado, del mejor equipo de la historia de la competición y del mejor equipo de la historia del fútbol, si nos ceñimos a los títulos, nunca habría estado en esta situación enfrentándose al Braga, a la Unión de Berlín y al Nápoles. Con todo el respeto a estos equipos. En otras ocasiones ha compartido grupo con el Shakhtar Donetsk y el Sheriff, aquel equipo moldavo, que es verdad que fue capaz de ganar en el Bernabéu, pero que, seamos honestos, es un equipo al que después vas a acabar eliminando. Entonces, eso de que tengan más margen de error, no sé, yo diría que tienen más posibilidades de verse con el agua al cuello, que es lo que estamos viendo para equipos como Milan, Manchester City, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, Real Madrid o Paris Saint-Germain, por mencionar algunos de los que tenemos ahí en esa zona media o media-baja de la tabla. Y luego ya esto es algo más personal, pero a mí me parece mágico poder entrar y ver una clasificación de todos los equipos y ver cómo el resultado de otro gran equipo te afecta a ti porque te adelanta en la clasificación y no aquella independencia total de que te daba igual lo que pasara al resto de grupos porque tú tenías que centrarte en ganar pues a los equipos del bombo 3, del bombo 4 y del bombo 2. No había mucha más historia. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Pues a unas últimas jornadas de competición que en este caso se va a alargar hasta finales de enero, no como anteriormente que a mitad de diciembre ya acababa la competición. Y es que tendremos hasta final de enero la tensión
de ver cómo se resuelve, porque todo va a acabar en cuestión de 1 o 2 puntos. El pasar entre los 8 mejores, el pasar entre los 24 mejores o incluso el tener el factor campo a favor en esta eliminatoria previa, que supondría estar entre el 9º y el 16º puesto. O sea, yo creo que eso en el anterior formato no lo teníamos. De los 8 grupos, fácilmente 4 o 5 o más de la mitad estaban prácticamente decididos, al menos en lo más importante, que era ver qué 2 equipos pasaban a los octavos de final. Con este nuevo formato tendremos hasta final de enero esa intriga. Y en el anterior formato, a mitad de diciembre, incluso antes, ya en la penúltima jornada, podías tener todo decidido, al menos a los grandes clubes ya clasificados, sin sufrir, pudiendo incluso rotar en la sexta jornada, porque se habían enfrentado a rivales peores, a rivales objetivamente peores, con mucho menos presupuesto, con una plantilla más corta, de menor calidad, y era mucho más difícil, había mucho menos margen para la sorpresa al ser partidos de ida y vuelta, y salvo en casos muy concretos, como por ejemplo el año pasado ese grupo de la muerte que formaron Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Milan o Newcastle, la fase de grupos no tenía emoción hasta el final. Era muy difícil verlo y había siempre eso, un grupo de la muerte. Ahora tenemos una clasificación de la muerte. Si os ha gustado el vídeo, espero que podáis suscribiros, es gratis, y que dejéis un me gusta y por supuesto comentadme aquí abajo qué os parece este nuevo formato. Yo creo que de momento es un acierto, pero obviamente cuando tendremos que juzgarlo de una manera definitiva será primero con el paso de los años, pero si queremos hacerlo ya esta temporada, por lo menos cuando acabe la competición o cuando veamos que llegue a la fase en la que ya no va a haber cambios, que es esa fase de los octavos de final donde todo va a seguir igual y donde recordemos, y este es el gran acierto para mí de la UEFA en cuanto a sistema de competición de los últimos años, el gol fuera de casa no vale doble en caso de empate. Y eso para mí es algo que ha dado mucha vida a las eliminatorias en la máxima competición de clubes. Un saludo, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.